Ok. Buenas noches, aprendices del curso Contratación y afiliación a Seguridad Social en el entorno laboral, identificado con las fichas número 301, 7413, 301, 7414, 301, 7415 y 301, 7416. Siendo hoy el día martes 16 de julio, damos inicio a esta conferencia web número 4, en la cual vamos a desarrollar las temáticas de la actividad número 4, que es desarrollar informes de gestión en relación a la vinculación laboral, empleando mecanismos de mejora continua que potencien las diferentes fases del proceso. Pertenecemos al Centro Industrial y Desarrollo Empresarial de Soacha, adscrito a la Regional de Cundinamarca. Vamos a recordar las reglas de la sesión, realizar intervenciones respetuosas, utilizar preferiblemente audífonos y micrófonos, revisar previamente el material que está habilitado y al final pues vamos a realizar una serie de preguntas y varios. Como les estaba indicando anteriormente, vamos a abordar las temáticas de la semana 4, donde empezamos a pasar a partir del domingo pasado, 14 de julio, a desarrollar el resultado de aprendizaje número 4, ajustar la información del proceso de vinculación de acuerdo con las novedades detectadas. Ya entramos a la fase final del curso. Recordemos que tenemos plazo de envío de todas las evidencias hasta el día 21 de julio a las 11:59, porque ya el día 23, pues tenemos ya el cierre administrativo de la ficha y pues prácticamente ahí determinamos para que ustedes puedan hacer, las personas que cumplieron con los objetivos, pues puedan hacer el descargue de su certificado. Entiendo que ya muchos aprendices han completado el envío de las evidencias. O sea, ya en este momento están habilitados los enlaces de las 5 evidencias que se evalúan durante este curso. Algunos van muy juiciosos y van nivelados. Ya enviaron las evidencias de la semana número 4. Para estos aprendices que ya terminaron, pues no hay lío. El cierre administrativo de la ficha, pues se debe dar cumplimiento al cronograma y las actividades que están previstas hasta el día 21, para que el día 23 se pueda hacer el cierre administrativo de la ficha. También tienen que tener en cuenta que no tenemos la aplicación de Sofía Plus. Luego, todos los procedimientos que se deben realizar desde ese aplicativo, pues no están disponibles sino hasta la primera o segunda semana del mes de agosto. Algunos aprendices me habían solicitado cuál era el proceso para cancelar la matrícula de la ficha. Eso es un proceso, es un procedimiento que deben realizar ustedes directamente desde el aplicativo de Sofía Plus. Al estar deshabilitado, pues no pueden hacer la cancelación del proceso, de la matrícula. No se preocupen que esto es consciente la Dirección General del SENA, porque involucra a todo el SENA. Entonces no van a haber sanciones por la pérdida del curso o porque no cumplieron con los requerimientos para su eh, certificación. De eso ya se trató de una reunión que se tuvo
con nuestro coordinador y bueno, hay varios procesos. El proceso de certificación, igualmente, pues se les va a demorar un poco porque eh, hasta cuando yo no haga cierre de la ficha administrativa en el aplicativo de Sofía Plus, es decir, eh, evaluar la totalidad de los resultados de aprendizaje allí ahí en el aplicativo de Sofía, pues no se podrá generar ningún certificado. En este momento, todos los procesos que de una u otra manera se relacionan con el aplicativo Sofía Plus no se van a desarrollar sino hasta dentro del próximo mes. Entonces, para aquellos aprendices que cumplen con el objetivo de la certificación, es decir, el día 21, yo les voy a estar generando a ustedes un listado de las personas que cumplieron, ¿cierto? Con el envío de las evidencias y quiénes van a estar certificados. Entonces ahí yo les voy a generar los nombres de las personas que cumplen con todo el 100% del envío de esas evidencias y pues lógicamente esas personas serán las únicas que van a ser certificadas. Cuando una vez se termine, eh, una vez se termine con el cierre administrativo de la ficha. Antes no se va a poder. En estos momentos, pues estamos presentando una serie de inconvenientes técnicos. Esa Juna ha estado también presentando bastante, digamos así, ha estado trabajando de manera intermitente debido a estos procesos de migración de información y actualización que han estado sometidas a estas plataformas. El caso ahorita, pues, no les había enviado un mensaje anteriormente, pues porque estaba solucionando el problema técnico hasta cuando no nos dieron viabilidad. Entonces, no se pudo generar la reunión que estaba prevista para las 6. Les agradezco la paciencia que han tenido y bueno, espero aclararle las dudas que tengamos ahora. Como ustedes pueden ver en el cronograma, por favor ténganlo en cuenta, que es lo que hemos venido trabajando permanentemente. En cronograma tenemos fecha de inicio de esta semana el 14 y termina 23, pero en el mismo cronograma dice claro, fecha de recepción de actividades 21 de julio. Es decir, hasta el 21 de julio vamos a estar recibiendo evidencias, todas las evidencias anteriores y fecha de cierre administrativo el 23. O sea, por favor, para que tengan en cuenta, los invito a que estemos, si no pueden asistir a las reuniones, pues vean la grabación que como medida para que no se presenten conflictos, porque este es un aplicativo de Office 365, entonces, si no son miembros o no tienen una cuenta con el dominio Sena, pues se les va a presentar conflictos. Sin embargo, yo subo los dos enlaces y por cualquiera de los dos está funcional. Uno que es el enlace que sale generado por Teams y el otro que saco o que convierto en público desde el canal de YouTube. Entonces, para que lo tengamos allí en cuenta. Bueno, entonces, como les estaba indicando, en esta actividad de aprendizaje 4 vamos a trabajar la última evidencia que es un informe del plan de mejoramiento, ¿sí? Dado a que, bueno, me da un poco me disculpo con ustedes porque pues el tiempo, iniciamos un poco tarde la sesión, entonces vamos a tratar las temáticas que son que tiene el material de estudio muy digamos, de forma muy general, y pues si alguien ya tiene alguna pregunta, pues vamos a dejar ese espacio para aclarar todas las dudas que tengan.
La competencia que estamos trabajando en el curso se llama vincular personal de acuerdo con la normatividad y este resultado pues es ajustar la información del proceso de vinculación de acuerdo con las novedades detectadas. Entonces, em, el material de estudio nos trae o nos habla de planes de mejoramiento. Yo les hablaba a ustedes anteriormente que los procesos de calidad, ¿cierto? Se centran o se basan en tres pilares. Cuente o diga qué es lo que se hace, ¿cierto? Muestre o demuestre qué es lo que hace y mejórelo. Entonces, en esos tres pilares de la que se soportan todos los principios de calidad, tenemos que tener en cuenta que absolutamente todos los procesos que se manejan dentro de una organización tienen que ser susceptibles a ser mejorados. Cuando nos dicen cuente lo que se realiza, pues hay unos diferentes mecanismos que tiene todas las organizaciones respetando esa autonomía, ¿cierto? Que se llaman procesos de auditoría internas, otros les llamarán revisión, procesos de autoevaluación. Colóquenle el nombre que desee. De todas maneras, los procesos de la gerencia, dentro de las obligaciones de la gerencia, está pues planear, organizar, controlar y dirigir. O sea, todas las estrategias que nos permitan a nosotros hacer ajustes a los procesos que tenga la organización, la empresa como tal. Y esos son, hay que respetar esa autonomía, ¿cierto? Y entonces hay que contar. Y eso se soporta en lo que nosotros veíamos en la semana pasada, que era una cantidad de informes, ¿cierto? Y cuando uno hace informes, pues lo que estamos es relacionando, en este caso, los resultados de esas revisiones internas que se realizan allí. Pueden ser auditorías internas cuando es una voluntad o la intención de la gerencia de revisar sus procesos, de mirar esos principios de eficiencia, eficacia y efectividad que están contenidos dentro de los objetivos misionales, porque cuando hablamos nosotros de producción, pues lógicamente que hay que hablar clarito y decimos que todas las empresas u organizaciones lo que buscan es generar valor, generar riqueza, ¿cierto? Satisfacer unas necesidades que han sido detectadas y que lógicamente necesitan ser atendidas. Entonces, cuando yo genero una empresa, lo que estoy generando es una estrategia para dar respuesta a esa necesidad. Así nuestra organización sea una organización sin ánimo de lucro, que entre comillas, hablamos sin ánimo de lucro, significa que no busca generar un ingreso, un valor o una utilidad por esa actividad, pero resulta que esas empresas sin ánimo de lucro necesitan eh, generar un músculo financiero. ¿De dónde? Eso ya viene la naturaleza individual y particular. Cada uno va a tener y debe tener una cadena de valor que para eso se necesita recursos, recursos. Y cuando hablamos de recursos, no solamente hablamos de dinero, hablamos de material, de esos factores de producción. ¿Cierto? Y para que esos factores de producción generen ese objetivo o se logre ese objetivo, deben necesariamente haber unos procedimientos. Y esos procedimientos son los que la gerencia o la autoridad o quien delegue, el gerente, pues debe revisar esos procesos para poder obtener el resultado, cualquiera que sea. Entonces, todas las empresas tienen que hacer esas revisiones. Y hablamos de empresas, de pequeñas empresas, eh,
las MIPYME, las grandes empresas, bueno, ya la clasificación que tenga. Hay unos procesos que deben ser revisados y esos procesos deben arrojarnos a nosotros unos resultados. Y esos resultados, ¿cierto? Ahí vienen, porque yo voy a obtener unos hallazgos, no conformidades, eso colóquenle el nombre que deseen, pero va a ser lo mismo. Voy a obtener unos hallazgos, unas inconsistencias. Acuérdense que también hablamos de indicadores. El indicador es una unidad de medida. Voy a mirar el estado real versus el estado ideal. Y ese estado ideal es el cumplimiento de la serie de normas que nos ha expedido, en este caso, pues el Estado. Ahí siempre va a haber intervención del Estado. Entonces, hay una serie de normas que debemos cumplir. Si hablamos de contratación con el Estado, hablamos de la Ley 80. Si hablamos de cumplimiento de la afiliación a la seguridad, al sistema de seguridad social, estamos hablando de la Ley 100. Hoy se generó la firma de esos, para el sistema de pensión, ¿verdad? De pensiones, que son cuatro pilares y pues ya hoy se convirtió en una norma, en una ley que debemos entenderla y bueno, posteriormente eso tiene plazo de ejecución o se va a entrar en vigencia a partir del 1 de julio. Entonces ahí vamos a tener unos procesos y hay que ajustar, hay que hacer esas revisiones de esos procesos para dar el cumplimiento a esa norma, ¿cierto? Entonces, cuando nos dicen a nosotros revisen esos procesos, cuente lo que diga, vamos a hallar unas inconsistencias. Demuéstrelo, pues tengan los soportes que quieran, ¿cierto? Por ejemplo, uno de los pilares que dice que la ley no va a cumplir, no aplica para todo mundo. Las mujeres que tengan hasta 700 semanas cotizadas actualmente o los hombres hasta 900, ellos van a quedar exentos. De resto, mire, hay que mirar todos los procesos. Estoy hablando del sistema de pensión solamente por un ejemplo, ¿sí? Para que me entiendan, no estoy hablando solamente de las pensiones. Estamos hablando de procesos, procedimientos que debemos revisar. ¿De dónde? De unas directrices que genera el Estado y el Estado interviene a través de decretos, leyes, resoluciones, ¿verdad? Entonces, esas resoluciones, que algunas son muy específicas dependiendo del sector en la cual está participando nuestra empresa, pues hay que dar cumplimiento a ellas. Y también teniendo en cuenta el tipo de contratación. Entonces ahí vamos a revisar todos esos procesos. Ahí siempre va a haber algo que revisar. Cuando reviso o aplico esos indicadores, voy a tener en cuenta cómo es el estado real versus el estado ideal. Y entonces vamos a ver que van a haber algunos pasos que se deben eh, corregir o ajustar para poder cumplir o dar cumplimiento al objetivo misional que se tiene. ¿Y qué es lo que se hace para generar esas correcciones? Lo que se llaman los planes de mejoramiento. Y un plan de mejoramiento son una serie o conjunto de acciones sistemáticas que lo que busca es ajustar los procesos. Entonces, depende de la autoridad que está haciendo la revisión, pues van a haber unos planes de mejoramiento y se van a generar unas estrategias, porque hay un plan de mejoramiento y un plan de mejoramiento, esas acciones, pues usualmente se proyectan por lo menos a 3 años. Eso es lo más común, que se generen trianuales, donde va a haber una priorización de actividades, depende de los hallazgos que se encuentren. Entonces, vamos a tener que hacer una o diseñar una serie de estrategias que lo que buscan esas estrategias es corregir, ajustar el proceso o dar respuesta o solucionar ese hallazgo que se encontró. Esos son los planes de mejoramiento.
¿cierto? Y aquí la literatura pues nos habla bastante, que no voy a dedicar mayor tiempo aquí, eso es en términos generales, lo que nos trae a nosotros el material de estudio, ¿sí? Entonces, en la actividad de aprendizaje número 4, lo que nos dice es desarrollar informes de gestión en relación a la vinculación laboral, empleando mecanismos de mejora continua que potencien las diferentes fases del proceso. Entonces, ¿qué es lo que buscamos aquí con esta evidencia? Yo les dije a ustedes que teníamos el curso se basa en un mismo estudio de caso que ustedes plantearon, ¿cierto? Primero, la primera actividad, definimos o diferenciamos cuáles eran los contratos o formas de contratación o cómo se formalizaba la relación entre un empleado y un empleador y la afiliación a la seguridad social. Eso fue lo que hicimos en la primera actividad. En la segunda, que muchas personas me han preguntado, pero todavía a esta altura me preguntan, ¿dónde está el caso? Entonces, todas las personas, bueno, sé que los que participan aquí la tienen clara y al menos los que participan en ese grupo de WhatsApp tienen también claridad del proceso, pero vuelvo y lo repito, no va a haber ningún estudio de caso, el caso lo deben proponer ustedes. ¿De qué se trata el caso? Es cuál es el procedimiento que realiza para contratar un aspirante a ocupar una vacante en una organización. ¿Cuál organización? Pues la idea es que utilicen la donde ustedes tienen ese vínculo laboral. Si no lo tienen, pues la de un compañero. Y si no tienen un compañero, pues uno que le llame la atención en la red, mire cuáles son los procesos que se hacen. Eso es lo que tenían que haber hecho en ese caso y ese es el informe. Luego tenían que haber hecho allí también un mapa donde diga cuáles son los sistemas, ¿sí? De afiliación que se utilizan. Yo durante todo este periodo les he indicado que el factor humano pues no se debe tener en cuenta como un inventario, sino que hace parte fundamental para que alcanzar los objetivos misionales. Y el ejemplo de siempre, tenemos una hectárea o una porción de terreno o un factor de producción que se llama tierra, ¿cierto? Si yo tengo un inmueble, un lote de una hectárea y sin mano de obra, pues eso se vuelve no un factor de producción, sino se convierte en un lucro cesante, porque la tierra de por sí sola no va a obtener o no va a ser productiva, ¿verdad? Entonces, es importantísimo, por eso hablamos de contratación y afiliación al sistema de seguridad social. Sin personas, no, los factores de producción no funcionan. Entonces, la idea es que se genere ese caso, identificar qué sistemas de afiliación existen, las empresas, dependiendo de su tamaño, utilizan mucho software que le permite tener claridad sobre cuántas horas trabajó determinado cliente interno, bueno, si hay accidentes laborales, si hay ausencias, bueno, todos esos, si hay estímulos, asignación de estímulos y demás. Entonces, de eso se trataba la segunda actividad. En la tercera era mirar con base en el Archivo General de la Nación, que digamos, aquí nos va a dar unas pautas y la normatividad vigente sobre cuáles son los soportes que se deben tener ahí. Entonces es mirar, comparar qué es lo que nos dice el Archivo General de la Nación versus a lo que se hace en las empresas. Y ahí van a obtener ustedes unos hallazgos. De esos hallazgos que es sobre ese mismo estudio de caso, pues se va a generar esta actividad que es un plan de mejoramiento, ¿cierto? Hay
el material de estudio, que hace parte de lo que estábamos explicando ahorita, ¿cierto? Que es gestión documental y mejora continua de la contratación laboral. Elaborar ese plan de mejoramiento. Entonces es hacer el informe de resultados de planes de mejoramiento a ese proceso administrativo de vinculación, de acuerdo con el caso de estudio propuesto. Aquí la guía nos dice que lo pueden trabajar en equipos colaborativos máximo de 3 integrantes. Recuerde que yo también he sido claro, les he dicho que pueden ser uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. El equipo de trabajo que ustedes lograron conformar a través de los diferentes medios que hemos tenido o dispuestos para la interacción, ¿sí? Entonces lo pueden hacer, si no, si se les dificulta realizar el equipo de trabajo, lo pueden hacer de manera individual, ¿sí? Lo pueden trabajar de forma individual. ¿Listo? Entonces, ¿qué les decimos? Pues sean creativos, que haya razonabilidad en situaciones reales que se presenten en entidades o empresas, evidenciando un tratamiento integral a una no conformidad. ¿Qué es la no conformidad? Es el hallazgo, ¿cierto? Es un hallazgo, no conformidad, eh, inconsistencia, si quieren llamarlo. Entonces, cuando comparamos qué es lo que nos dice la norma versus lo que hace nosotros, pues ahí vamos a obtener un hallazgo, ¿cierto? Ya hablamos de diferentes métodos que hay, herramientas que hay para hacer esas detecciones. Tenemos la técnica de identificación de la causa raíz, que les compartí en la clase anterior el archivo, les di un enlace para que si quieren tenerlo allí. Eso, vuelvo, indico. eh, Son herramientas, esto es una guía, es una orientación. Si ustedes quieren hacerlo mediante estos procesos, lo pueden realizar, no hay problema. Pueden utilizar el ciclo PHBA, cualquier método o el método que tiene esa organización para mirar y evaluar o hacer una revisión de sus procesos, ¿verdad? ¿Qué es lo que buscamos allí? Que se genere una serie de estrategias para ver esos hallazgos. Todos los hallazgos deben estar, eh, todos los procesos deben ser susceptibles a ser mejorados. Cuando no tengamos nada que mejorar, ahí sí, mejor dicho, quedamos, nos toca pagar y ya, porque no hay nada perfecto. Todo se puede mejorar, ¿cierto? Aquí hablamos también, si quieren determinar para hacer ese análisis, em, pueden utilizar esta metodología CAC, calidad de la información, aplicación de técnica y comunicación correcta de resultados, que está en el material de información, o lo pueden hacer con los mecanismos que tenga la organización, ¿cierto? Aquí igual, nos dice que el informe debe ser mínimo 5, máximo 10 páginas. No hay problema con esto tampoco. Si ustedes pueden hacerlo en una hoja, 2 hojas, más de 10 hojas, lo pueden hacer. Cada uno, como les digo, respetando cada uno el objetivo por el cual ustedes están estudiando, lo pueden realizar. No hay problema. Lo importante es que tengan en cuenta que todas las evidencias deben enviarse a través de los enlaces, del enlace para el envío de evidencias que está en la plataforma de estudio. No hay otro medio. Yo no puedo recibirles por el correo, no les puedo recibir por el WhatsApp, no lo puedo calificar ni siquiera por el foro de dudas, porque algunos aprendices me envían la información por el foro, por algún foro, por el chat.
no lo puedo recibir. Debe ser por el enlace dispuesto para ese fin, o si no, no lo puedo calificar. Vamos a hacer un recorrido ahí para recordarles nuevamente cuáles son, cómo ingresan y cómo enviar una evidencia. Por favor, para que lo tengamos en cuenta, ya iniciamos con esta sesión de preguntas. Yo entiendo, comprendo, yo comprendo que algunos aprendices, pues, eh, tienen diversas ocupaciones, entonces están haciendo un curso y pues la idea es que lean el material. Si no lo pueden leer, vean las grabaciones. Si no pueden ver las grabaciones, bueno, busquen un mecanismo porque necesito que realmente estemos enterados ahí de cómo son los procedimientos que todas las semanas les repito, desde la primer clase. Entonces, voy a cambiar aquí mi enlace. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Voy a cambiar el rol al rol de aprendiz para ingresar con el rol para ver cómo ustedes se ingresan. Este es como el rol de aprendiz, vea, mi rol de aprendiz, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está la guía? Me han preguntado también. La guía está donde dice actividad de aprendizaje guía. Ahí está claro. Abren la pestaña y lo primero que envía es este documento. No hay sino una sola guía de aprendizaje. Ustedes están en versión PDF para que ustedes la puedan descargar. Y ahí están la explicación de las 5 evidencias que vamos a desarrollar en el curso. A partir del punto 3,1 empiezan a desarrollar cada una de las actividades. Vea, actividad 1, allí está explicado todo lo que se va a hacer. Actividad 2, 3, 4 y 5 están todas allí. Una vez desarrollada, entonces ustedes van a tener aquí el único medio son estos botoncitos rojos, ¿cierto? Que tiene un documento para subir. Estos son los enlaces que están habilitados. Todos tienen plazo hasta el día 21 de julio. Hasta ahí pueden enviarlos. Todos, están todos habilitados en este momento. ¿Sí? Todos están habilitados. En este momento todos están habilitados. Es decir, que si lo tienen, pues de una vez pueden subir la evidencia. ¿Qué vamos a subir? Un ejemplo. Actividad de aprendizaje 1. Entonces dan clic allí. Se va a generar. Mire que esta evidencia se terminaba el 26 de julio, ¿cierto? Pero ella todavía tiene plazo hasta el 23. Entonces, mire, todavía le aparece el botón de agregar entrega. Entonces, agregar entrega. Pueden desarrollarla desde este punto o si no, guardan dentro de su PC, computador, el archivo, van y lo buscan, entonces le dicen archivo o lo puede arrastrar o lo puede subir. Le dice seleccionar un archivo, busca el archivo que ustedes deseen. Por ejemplo, está la guía, le dicen abrir, luego le dicen, cuando ya está aquí, le dice subir el documento y por favor, una vez esté subido el documento, denle guardar cambios, porque aún hay una gran cantidad de aprendices que no han terminado, no han dado clic en guardar cambios. Si no le dan guardar cambios, la herramienta automáticamente guarda el documento, pero queda en borrador. Por favor, para que lo hagan. ¿Listo? Y así está para cada uno de las actividades, de las evidencias. Entonces está para la actividad 1,
Actividad de aprendizaje uno, evidencia uno. Actividad de aprendizaje 2, evidencia 2. Actividad de aprendizaje 2, evidencia número 2. Ahí están. Actividad de aprendizaje 3, evidencia uno. Y actividad de aprendizaje 4, evidencia número uno. Entonces, por favor, para que lo tengamos en cuenta, lo hagamos y podamos cumplir, porque ya hasta el día 21 estaré recibiendo las diferentes evidencias atrasadas. Bueno, eh, entonces vamos a ver preguntas. ¿Quién tiene dudas, preguntas? Vamos a mirar si hay algunas planteadas en el chat. Y asistencia. Se cierra el 21 de julio. Sí, señora. No, a las 12. Bueno, no. El 21 a las 24 horas o a las 23:50. O sea, tienen todo el día. O sea, la hora de cierre es a medianoche del día 21. Tienen todo el día 21 para hacer el envío de las evidencias anteriores. ¿Listo? No a las 12 de la mañana, porque eso sería como si fuera el 20, prácticamente. No, es todo el día 21 hasta las 11:59 de la PM. ¿Sí? Para que me entienda. Por favor, ténganlo en cuenta. Tienen todo el día hasta el día 21, no más. Bueno, listo. Cuénteme, Johan. Profe, buenas noches, ¿cómo va? Mi, Bien, pre- gracias. mi pregunta es puntual respecto al caso que debemos plasmar, el caso de mejoramiento y el otro caso eh, con respecto a todo ese trámite. Es un caso, usted dice que es un caso autónomo, no obstante, quisiera saber si es respecto a la vinculación o algún tipo de incidente que tenga el trabajador a efectos de pronto retirarlo laboralmente. Bueno, gracias, Johan, por la pregunta. Es un solo caso, ¿sí? Y el caso tiene que ver con el título del curso que se llama Contratación y afiliación a la Seguridad Social. Entonces, el caso es, por eso les decía, es cuál es el proceso que realiza la organización, la empresa donde usted trabaja para ocupar o para seleccionar un aspirante a ocupar un cargo. O sea, cómo se va a contratar, cuál es el procedimiento que hace. Acuérdense que nosotros hablábamos de que se hacía un análisis de acuerdo a las necesidades, que si había una convocatoria, luego se perfeccionaba esa relación, o sea, se hacía un contrato, se firmaba un contrato, posterior al contrato se hacía la vinculación a la seguridad social. Hasta ahí, ¿listo? Para no alargar todo el proceso. Claro, Johan. Perfecto, comprendí muy bien. Muchas gracias, profe. No, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, y sobre ese mismo caso, ustedes tienen que generar la lista de chequeo. Busquen ahí el Archivo General de la Nación, que también les compartí el enlace y está ahí en el material del curso. ¿Qué es lo cuáles son los soportes que debe aportar ese aspirante? ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles son los soportes y cómo se debe salvaguardar esa información de cada uno de los clientes internos, empleados, trabajadores de esa organización? Entonces, y ese es el informe que van a hacer. Entonces, el informe es comparar lo que dice el Archivo General de la Nación con lo que le piden a ustedes. No, que no se hace proceso de selección. Ah, bueno, la contratación se hace, no sé, por dedocracia o qué sé yo. ¿Cuál es el proceso que realiza la organización para contratar ese aspirante? ¿Cierto? Mirar los procesos que hacen y qué sistemas o mecanismos
de afiliación a la seguridad social utiliza esa organización. ¿Listo? Ese es el informe. Y de ahí, pues lógicamente que al comparar, puede ser con un indicador, pues mirar cuál es el hallazgo que se va a obtener o se encontró. Entonces, que el Archivo General de la Nación nos dice que si es una contratación pública, debe tener o se le debe pedir la hoja de vida única del SIGEP. Entonces, que no la piden, utilizan una forma Minerva. Entonces ahí vamos a tener una inconsistencia porque se está solicitando algo, pero no está cumpliéndose con la norma. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues solicitar la hoja única o el formato hoja única generado por el SIGEP. Todos los que trabajamos con el Estado debemos estar allí en el SIGEP, ¿cierto? Bueno, eso es como un ejemplo nomás para que lo tengan ustedes en cuenta allí. Bueno, ¿alguien más tiene otra pregunta? Bueno, entonces si no hay más preguntas, yo vuelvo, reitero, pido disculpas por el inconveniente técnico que se presentó para iniciar la charla. Gracias por la paciencia y estar pendientes e ingresar a este espacio. Yo quedo de todas formas pendiente por los diferentes medios para brindar el soporte. Cuando me escriben al WhatsApp, yo prefiero llamarlos porque hay veces estoy en una reunión y no puedo ponerme a escribir. Entonces, prefiero llamarlos y brindarles el soporte. Entonces, si necesitan algún soporte, hasta el 21 de julio a las 11:59 p.m. los podré atender. Después del 21 ya no puedo atenderlos. Entonces, muchas gracias por participar en este espacio. Espero que haya sido suficientemente claro y útil. Si tenían dudas, pues las hayan resuelto. Estén pendientes. El día 20, trataré el día 20 de enviarles a ustedes un listado de las personas que ya cumplieron con el objetivo y van a ser certificadas para que tengan al menos un día, ustedes hasta el 21, de ponerse al día. Recuerde que pueden trabajar en equipo, pero la evaluación es individual. Bueno, entonces muchas gracias, que Dios los bendiga y quedamos entonces atentos en los medios que tengo dispuestos para poderles brindar el soporte. Muchas gracias y hasta luego. Que pasen una feliz noche. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.